tiene que tener un término negativo, ¿vale? De igual forma, pues entonces, en el momento que observamos lo mismo, ¿sí? Pues nosotros de esta señal que hemos, ¿sí? obtenido, pues vamos a encontrar, ¿sí? Su transformada de Laplace. Al encontrar la transformada de Laplace, bueno, encontramos que es esta, ¿no? ¿Sí? Esta de aquí, pues es mi transformada de Laplace, mi transformada en el dominio de la frecuencia de mi sistema, ¿sí? Discreto, de mi señal discreta. Y básicamente esta transformada de la Laplace es lo que me está diciendo que tengo cuántos retrasos, jóvenes. Lo acabamos de explicar hace rato, ¿sí? Esta función de aquí, la función f de t, ¿sí? ¿Cuál es su transformada de Laplace? ¿Recuerdan o no recuerdan? Entonces, ¿f de qué? F de s, ¿no? ¿Cuánto tengo aquí? ¿Cuántos retrasos tengo? Pues entonces, ¿e a la qué? A la menos alfa s, ¿por quién? Por f de s, ¿no? De la función. ¿Cierto o falso? Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Esto qué es? Pues nosotros sabemos que esta es una señal. ¿Cómo? Esta es una secuencia de números, ¿sí? Por lo tanto, es una señal discreta, ¿sí? A la cual estoy obteniendo la transformada de Laplace. Pero yo sé que las transformadas de Laplace, estas están, en este caso, estamos, ¿sí? Modulando, ¿cuál? Pues la señal de entrada. Pero esa señal de entrada, ¿cuántos retrasos tiene? Muchos, ¿no? ¿Cuántos? KT retrasos. ¿De quién dependen estos retrasos? Pues bueno, depende del tiempo de muestreo, ¿sí? Básicamente, y eso es lo que me dice que tengo cuántos retrasos. Básicamente estoy encontrando la transformada de Laplace. ¿De quién? Pues de esta, porque se van retrasando. Todo esto es, ¿sí? Consecuencia de que el sistema sea lineal e invariante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta señal de aquí, pues básicamente es mi ¿qué? Mi transformada de Laplace. ¿De quién? De mi señal de salida. Ahora bien, lo que vimos después de esto, ¿sí? Básicamente es que, ¿qué? Pues bueno, si yo defino no el retraso, sino solamente esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué? E a la T por S, ¿sí? Que es lo que tengo acá arriba, ¿sí? E a la TS, ¿quién es K? Básicamente, ¿quién sería K? Pues K serían los retrasos, ¿no? Como en este caso alfa. Pero estos retrasos los voy a ¿qué? Los voy a hacer más grandes o más chiquitos dependiendo del tiempo de muestreo. Bueno, entonces uno dice, bueno, pues nada más me llevo esta parte de acá y la defino como Z, porque yo sé que S, ¿sí? Es la variable compleja S más J omega. Entonces, pues puedo determinar quién es S y sustituirlo dentro de mi quién, de mi función de transferencia, ¿sí? La que acabo de encontrar, e encuentro la correspondencia, ¿sí? Entre la variable compleja, ¿sí? S, ¿sí? Y la variable compleja, ¿qué? Z, ¿sí? En este caso, lo que hemos encontrado es que básicamente la transformada de Laplace de esto, básicamente es la transformada Z de quién? De mi señal en tiempo discreto. ¿Preguntas? Es decir, esta relación de aquí es muy importante, ¿sí? Esta es la relación de la variable compleja z y la exponencial por t a la s. ¿Esto que me está diciendo que son, jóvenes? Vuelvo a repetir, esto de aquí que es. Ahorita lo vemos acá abajo de nuevo, a ver si viene la... ¿sí? ¿Sí? Pues fíjense, si el operador z a la menos uno, ¿sí? Implica un retraso de un intervalo de muestreo en t segundos,
Pues básicamente lo mismo pasa en qué, en una función continua, ¿no? Aquí tengo la función continua que estoy retrasando. ¿Cuántas veces lo estoy retrasando? Pues esta vez. Pero si le pongo a z a la menos uno, pues básicamente lo que estoy haciendo es retrasando. ¿Y qué es lo que tengo básicamente aquí? Pues la relación que me da esos retrasos. Entonces, en este caso, ¿sí? Pues cuando mapeamos, ¿sí? De alguna forma ambas, ¿sí? Y ya lo habíamos visto donde con estos, ¿qué? Con este teorema de la transformada Z, pues nada más estamos, ¿sí? Viendo cuántos retrasos tengo. ¿Cuántos retrasos tengo aquí? N, que era lo que les platicaba acá arriba, ¿sí? ¿Cuántos retrasos tengo aquí? Pues K retrasos o KT retrasos, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros mapeamos este mapa a este mapa, ¿sí? Lo que encontramos es la relación del mapeo del plano S al plano Z. Y como ya sabíamos anteriormente, ¿sí? Todos los sistemas que tengan todos sus polos en el lado izquierdo, de este lado izquierdo del semiplano complejo, pues es un sistema estable. Y a partir del cero en adelante tenemos la parte de qué, de inestabilidad, y más detalladamente, pues sabemos que cuando S vale igual a cero, estamos en el área de lo que es críticamente estable. De alguna forma, pues también vimos que esto se mapeaba, toda la parte de estable se mapea en qué, en el centro, ¿sí? Y podemos decir que el origen, el infinito, o sea, el infinito, todo esto se va para allá, se está mapeando ¿dónde? En el cero. La parte de lo que es la zona de críticamente estable, pues es básicamente lo que es el círculo unitario, ¿no? ¿Sí? Y la parte inestable básicamente es todo lo que está fuera del círculo unitario. ¿Para qué me sirve este mapeo del plano S al plano Z? Pues bueno, vamos a estudiar muchos, bueno, se pueden estudiar muchos temas como es la estabilidad, o uno de los temas importantes que vamos a ver ahorita es cómo construir a partir de un sistema continuo, cómo construir un sistema discreto mediante el emparejamiento, ¿sí? De polos y ceros, ¿sí? ¿Usando qué? Pues usando esta relación, ¿sí? Y ocupando los conceptos de estabilidad, de cuando un sistema es estable o es inestable, para agregar ciertas características importantes a los sistemas discretos para que no pierdan su qué, ¿sí? Su interpretación práctica o implementación práctica, ¿sí? Siempre y cuando cuidando la característica de causalidad. ¿Cuál es la característica de causalidad? Pues básicamente que el sistema solamente dependa de entradas pasadas y a lo mucho presentes, pero no futuras. Es decir, el sistema o la salida del sistema va a depender de las entradas pasadas y presentes, pero nunca de una entrada futura. Hay sistemas que ocupan en sus salidas salidas, por ejemplo, hay sistemas donde sus salidas presentes necesitan de salidas futuras, sí, sí existen mucho y existen en el área de procesamiento digital de señales, pero en estos cursos no los van a ver. ¿Por qué? Porque todavía estamos en nivel licenciatura. Se pueden hacer predictores no lineales o un paso adelante, no lineales o lineales para predecir los valores futuros y ocuparlos para ciertas aplicaciones de video. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguna? No, profesor, ahorita no. Dije, ya se fueron. Bueno, ¿qué más tenemos en esta lámina? Yo me acuerdo que sí. Ah, pues vimos todo esto, los polos, las regiones. Esto no lo vamos a necesitar y el teorema del valor final y la transformada inversa. Bueno, luego vemos eso. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, a ver, dejo de compartir. A ver, es que me quedan chiquitos los monitores a mí. Esta hay que cerrarla.
No, no necesitamos esta. Necesitamos esto. Necesitamos esta. No necesitamos la producción de aire. Ustedes no necesitan ver neumática. Necesito el chat de ustedes aquí. A ver, ¿qué necesito el chat también? ¿Qué es esto? Oh, ok, bueno, pues parece que ya. Vamos a compartir. Estamos viendo la pantalla número... ¿Esta? ¿Ya estamos viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que es el método de emparejamiento, ¿sí? De polos y ceros, ¿sí? O el método de la transformada Z de emparejamiento. Pueden ponerle emparejamiento de polos y ceros. Vamos a ponerle, vamos a escribirle aquí. Normalmente vamos a ponérselo. Y ahorita vamos a platicar que este es el método de qué. Le ponen emparejamiento de polos y ceros. Y básicamente este método consiste, básicamente, valga la redundancia, ¿sí? En que tenemos un filtro prototipo, ¿sí? Pero este es de tipo como continuo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a llevarnos es un sistema continuo y lo vamos a transformar en un sistema ¿qué? Discreto. ¿Con qué herramienta? Pues con la herramienta de es igual a la que TS. Y vamos a mandar ese sistema continuo, ¿sí? En este caso va a ser un filtro prototipo y lo vamos a llevar a un filtro en el dominio de Z. Eso es lo que vamos a hacer mediante quién, mediante esta transformación. Pero si el filtro, este filtro continuo tiene polos estables, pues hay que, ¿cómo va a ser este sistema de este lado? Pues va a ser estable, ¿sí? Entonces, si tiene cosas, si el sistema es estable, pues tiene que ser estable, ¿sí? Pues básicamente eso es lo que consiste el emparejamiento de polos y ceros. O sea, hay que llevarnos los ceros, los polos, por ejemplo, de aquí y los ceros a los correspondientes lugares que debe de tener este. ¿Me explico? O sea, si tengo aquí dos ceros, ¿cuántos ceros voy a tener acá? Pues dos. Y si tengo tres, pues voy a tener tres. Pero, ¿sí? Nos vamos a emparejar mediante esta transformación. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer? No, profe. ¿Todo tan claro como el agua del canal? Algo así. Bueno, entonces, acá arriba, ¿quiénes viven? ¿Quién me dice? Porque esta es una función de transferencia en tiempo continuo. ¿Qué es una función de transferencia continua? Ah, pues acuérdense que es la que, la señal de salida, su transformada en Laplace de la señal de salida sobre la señal de qué, en el dominio de la frecuencia de la señal de entrada, ¿no? Entonces, esta es la aquí en la salida y esta de acá es la entrada. Entonces, en este caso, ¿quién vive aquí arriba? Pues acá arriba viven los qué. ¿Por qué le ponen ceros con Z? Pues los que es del inglés. Y este de aquí, ¿quiénes viven? Los polos, ¿no? Entonces, esto es igual a quién, a que nosotros tengamos un montón de ceros. ¿Hasta dónde? Y acá abajo tenemos un montón de qué? De polos, ¿no?
Ahora, esta K de aquí, ¿qué significa? ¿Quién me dice esa K qué significa? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un filtro prototipo. ¿Cuántos polos tengo? Uno. Uno, Uno. ¿Cuántos ceros tengo? uno. No, Ninguno. ninguno. Ni- Lo que me está diciendo también, bueno, aquí lo que estamos viendo es que como es n con respecto a m, pues n tiene que ser mayor que m, ¿sí? O sea, debe haber más polos, ¿sí? Que ceros. En los sistemas que vamos a trabajar, en los sistemas que ustedes van a encontrar en la naturaleza como tal, porque en la industria pueden encontrar cosas así que no va a funcionar o al revés que tampoco va a funcionar, pero sí los van a encontrar. ¿Por qué? Porque son cosas que están creando, pero realmente en la naturaleza y para cosas que funcionen tiene que estar así. ¿Me explico? O sea, de hecho, lo que encuentren en la industria que está funcionando tiene que estar así. Entonces, en este caso, pues, no tengo cero en este y aquí tengo un polo, pero además tengo una ganancia, ¿sí? Estática. ¿Cuál es mi ganancia estática? Pues es esta. ¿Qué número tengo multiplicado aquí? Pues puede ser un uno, ¿sí? Le puedo multiplicar por un 10 también, ¿sí? Puedo multiplicar por un 80,32 también. Ah, bueno, esta es mi ganancia estática. Y a esta le llaman ganancia estática. Y la ganancia estática depende de la frecuencia. Jóvenes, ¿quién ahí hizo amplificadores operacionales? Diseñó amplificadores operacionales durante su estancia ahorita aquí en la universidad. ¿Con quién vieron amplificadores operacionales? Los vimos con el maestro Mitchell. Ok, con el profesor Mitchell. ¿Y cómo, a qué ganancias se amplificaban? Bueno, dependía de la configuración del Ok, amplificador. y normalmente qué ganancias le ponían cuando ustedes, o qué valores utilizaron de ganancia. Amplificaban a 2 veces, 10 veces, 30 veces, 40 veces, 500 veces. Sí, bueno, la que usamos era que siempre a A dos. 2, bueno, pues esa es la ganancia estática. ¿Por qué esa ganancia dependía de la frecuencia o no dependía de la frecuencia? ¿Le variaban frecuencia Sí, pero no, bueno, creo que no, o sí, porque no? más No, bien dependía de resistencias, de feedback, todo eso. exactamente. Esa es una ganancia estática, porque nada más dependía de las resistencias. El problema es cuando le empieza a meter ustedes capacitores o inductores, ¿sí? Ya empieza a variar con respecto a la frecuencia. Entonces, no sé si de alguna forma quedó más claro lo que es la ganancia estática, Sí, bueno, creo que sí. ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes es la ganancia estática, pues es lo que conocen ustedes como multiplicadores, ¿no? 5 por 2, 10. ¿Sí? ¿Cuántas veces están amplificando el 5? 2 veces, ¿no? Pues básicamente es una multiplicación, pero no tiene que ver allí la frecuencia. ¿Me explico? O sea, cuando ustedes están trabajando con amplificadores o, por ejemplo, con corriente directa, ¿sí?
Pues nada más que es que necesita más voltaje, ¿no? Cuando compras sus eliminadores, que les da cuánto, 3.5, 5.5, 6, 7 y algo así, ¿no? Lo único que están haciendo es amplificando, pero no depende de la frecuencia. ¿Por qué? Porque están trabajando en corriente directa. El problema es cuando empiezan a trabajar con frecuencias. Por ejemplo, alguien que me pueda dar una señal que dependa de la frecuencia. Una trompeta y una guitarra tienen la misma frecuencia cuando son utilizadas o tocadas. No, Las maracas tienen la misma frecuencia que la voz de uno. no, Entonces, por ejemplo, cuando ustedes eh, están escuchando música, no sé si han visto que hay ciertos amplificadores en el dominio de la frecuencia que ocupan en los equipos de cómputo, por ejemplo, o cuando, pues la señorita Nicole. Señorita Nicole, Mande, profe. ¿nos puede- ¿el novio no le pone el punchis punchis en su coche? ¿Y Sí, no le está moviendo ahí a todos los botones para que se escuche mejor? sí, también. Bueno, pues eso de allí básicamente son, ¿sí? Amplificadores, pero con ganancias dinámicas. Llámese, ¿sí? Todo el ecualizador, los ecualizadores que tienen ahí están ecualizando, básicamente están, sí, utilizando filtros. Están filtrando, ¿sí? La señal de audio, ¿sí? Mediante amplificadores, ¿sí? Con ganancias dinámicas. ¿Qué quiere ser ganancias dinámicas? Dependiendo de las frecuencias, ¿sí? Amplifican la voz o amplifican, por ejemplo, el punchis punchis o amplifican, por ejemplo, las maracas o, ¿sí? Atenúan, ¿sí? El punchis punchis. Si se han dado cuenta que hay jóvenes, bueno, luego yo creo que se los han visto, que nada más se escucha el puro bass, si lo han escuchado, pero no se escucha nada, nada más el bass. Y están punchis, 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 punchis. Si lo han visto, ¿no? ¿Sí? Los karaokes, ¿qué es lo que hace el karaoke? Básicamente elimina la voz, ¿no? ¿Sí lo han visto? Pero eso es porque se están, ¿sí? Implementando filtros. Bueno, esos filtros básicamente son amplificadores, pero de tipo dinámico. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre un amplificador estático o una ganancia estática y cuáles son las ganancias dinámicas o amplificadores dinámicos? Llámense filtros. ¿Está claro? ¿Ya se me fueron? no, profe, ¿Perdón? aquí estamos. Ok, bueno. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es primero seleccionar un filtro. Eso es lo que me está diciendo esto. Vamos a seleccionar un filtro continuo. ¿Sí? Ahí está mi filtro. Es mi filtro prototipo. ¿Sí? Con ceros, polos y una ganancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer este filtro, me lo voy a llevar a dónde, al dominio discreto mediante esta transformación para obtener, ¿sí? Esta relación. ¿Y qué tengo arriba ahora? ¿Qué hay acá arriba? Pues otra vez tengo los ceros, y acá que tengo los polos, ¿sí? ¿Dónde están los ceros? Pues los ceros están aquí y los polos están aquí. Y tengo los mismos que, la misma relación, la misma regla. Ahora bien, este de aquí es una ganancia estática, pero esta ganancia, para obtenerla, la tengo que comparar con la ganancia original.
¿sí? Y con eso obtengo esto. ¿Me explico? Entonces, lo único que estoy haciendo es que mediante el mapeo ideal, Z es igual a la ST, esto lo voy a poner acá adentro, lo voy a evaluar para encontrar esto. ¿Cómo? Pues mediante el emparejamiento de polos y ceros, básicamente es lo que me está diciendo. Entonces, de aquí pues podemos obtener unas reglas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a determinar los polos y ceros del filtro prototipo, ¿sí? ¿Cuál es? Pues del HPDS, ¿vale? Después vamos a mapear los polos y los ceros en el plano usando la transformación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, primero hay que encontrar de mi filtro, ¿sí? ¿Cuáles son los polos? Este es mi polo, este es mi polo, este es mi polo, ¿sí? ¿Y dónde están los ceros? Pues bueno, aquí tengo un cero, aquí tengo otro cero y aquí tengo otro cero. Ya los encontré. Ya tengo cuáles son los elementos que viven aquí y los elementos que viven acá. Ahí están. ¿De qué orden es el sistema? De El- tercero, el- ¿no? de tercer orden. Entonces, con el mapeo, ¿sí? ¿Cuál mapeo? Ah, pues con el mapeo que acabamos de ver, que es Z igual a E a la ST, pues voy a mapear todos estos. ¿De qué orden va a ser este filtro? Igual de Tercero. tercero. Igual de tercero. Estos polos, este sistema es estable o inestable, este de acá. Es, ¿Quién dice? es estable. Bueno, no sería críticamente estable. Ah, caray, Ah, no, no, no. Es ¿cómo es? estable, ¿no? Pues es estable. ¿Por qué es estable? Porque todos sus polos están ¿dónde? Del lado izquierdo del plano complejo. Ajá, exactamente. Allí alguien nos está hablando, lo oigo muy lejos. Alguien sí lo escucho muy bien. A ver, nada más para que revise su micrófono, porque lo escuchamos muy lejos. ¿Quién es? A ver, hablen. ¿Qué es? Doctor. Isael, ¿verdad? Sí, Sí, lo escuchaba muy lejos. ahorita cambio el micrófono. Ándele. Entonces, bueno, entonces con transformación, pues estos polos, estos de aquí de la primaria, de la franja primaria, pues se tienen que mapear aquí adentro, a la zona estable. Y los ceros, ¿a dónde se van a ir? O sea, las correspondientes localizaciones de acuerdo al mapeo. Uy, medio feo, pero ya ahí quedó. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, después lo que tenemos que hacer, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Muy sencilla es construir la función de transferencia, ¿sí? ¿De quién? Del filtro correspondiente, ¿sí? Mediante la transformación de polos y ceros, ¿no? O sea, ya empezamos a construir esta función, ¿sí? Lo que tengamos aquí, por ejemplo, vamos a poner ahorita z menos el primer polo, así, y bla, y empezamos a hacer, no, este es cero, ¿no? Acuérdense, estos son ceros, y estos van a ser polos, ¿no? Las empezamos a construir, y luego hay que determinar el siguiente paso, ¿sí? Hay que ver cuál es, o sea, de esta hay que determinar esta acá, ¿sí? Y esta acá, ¿para quién? ¿Sí? Para, por ejemplo, filtros pasabajas, lo vamos a calcular en bajas frecuencias. Bueno, esto va así. Y, ¿me explico? Y para filtros pasa altas, pues puede ser en frecuencias altas. Y hay que hacer una comparación de esto con esto. Vamos a ver qué significa que tengamos que hacer una evaluación en ciertas frecuencias para poder emparejar, ¿sí? Estos polos y estos ceros de alguna forma, ¿sí? Eh, tenemos que emparejarlos, ¿sí?
con sus respectivas, ¿sí? Ganancias que tenemos aquí y aquí, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, por eso lo que nos dice, hay que determinar esta ganancia, ¿sí? Mediante el correcto emparejamiento de esta frecuencia, que es la frecuencia original, dependiendo en qué frecuencia nos encontremos, pues hay que hacer que algunas evaluaciones de frecuencia, ¿sí? Finalmente, tenemos que agregar polos o ceros en z igual con cero para ajustar los retardos del filtro. Es decir, ¿sí? Para que nosotros tengamos sistemas o filtros mínimos, ¿sí? Es algo muy importante. ¿Qué quiere decir que sean mínimos de retardo mínimo? Bueno, que esto se puede implementar de alguna forma, ¿sí? Práctica, ¿sí? De alguna forma práctica y un poco más convencional a lo que son los sistemas de cómputo. Ahorita vamos a explicar eso también, siempre y cuando, ¿sí? Mantengamos en todo momento la causalidad del sistema. Y estos son los pasos en el diseño de sistemas discretos. ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, creo que con usted, joven Isael, no vimos esto, ¿verdad? Eh, Sí. Ok, bueno. Todos saben el diagrama de Bode. Digo, pues antes de empezar, porque si no, nos vamos a perder. ¿Se acuerdan del famoso diagrama de Bode? Si no, para que lo explique, ¿eh? Porque sí se me van a perder. Ah, caray. ¿Se acuerdan del diagrama de Bode? Sí, doctor. Sí, lo recordamos, pero bueno, Más yo o creo que igual menos. estaría bien como que dar una revisión ahí Pues es por que cualquier cosa. eso es lo que necesito que me digan, porque entonces vamos a tener que hacer un súper repasote. Señorita Daniela, ¿se acuerda del diagrama de Bode? No. Pues eso es lo que me tienen que decir. No me acuerdo, no sé. Ese fin de semana estuvo trágico. Consumí muchos dulces y ya no me acuerdo de nada. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a trabajar un ratito con el diagrama de Bode para que lo tengamos. ¿Vale? Bueno, voy a ocupar algo muy sencillo, ¿sí? Un sistema de primer orden, ¿sí? Vamos a trabajar el sistema RC. Ese sistema RC ya está, les cae gordo, ¿no? Básicamente es un sistema RC. Aquí voy a tener un voltaje de entrada y aquí voy a tener un voltaje de salida. Cuando ustedes estaban en los otros cursos, no sé si recuerdan, voy a ponerlo ahorita así. Trabajaron de estas cosas, ¿no? Si no mal recuerdo. Y le ponían aquí R1 y aquí R2, ¿no? Cierto o falso, y aquí ponían la fuente de entrada, que era el BI, y bajaban, ¿no? ¿Sí o no? Y ahí por ahí les decían que A era igual ¿a cuánto? ¿Quién me dice? ¿Menos quién? Era R2 menos R sobre R1. Ujú. ¿Sí? Sí, Que era un inversor. O sea, ¿qué quiere decir esta? Pues bueno, la básicamente esta es la ganancia. ganancia en lazo cerrado porque en lazo abierto, pues básicamente es el del B más menos el B menos, ¿no? Eso es lo que le dijeron. Este es el B más y este es el B menos. Y esta es la ganancia en lazo abierto de su sistema retroalimentado. Esta es la ganancia en lazo cerrado. Pero básicamente, ¿qué es lo que es la ganancia en lazo cerrado? Pues es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Es decir, su función de transferencia es esta.
perdón, y la pregunta aquí obligada es, ¿esto depende de la frecuencia? ¿Quién es la frecuencia? Pues acuérdense que la frecuencia es esta. Esta función de transferencia depende de la frecuencia. Y eso le llaman normalmente amplificador, ¿qué? Inversor, ¿no? No, no depende. No depende, ¿sí? Esta, pues lo pueden poner como una ganancia estática. Esto es lo que es la ganancia estática. Esto es un amplificador inversor, ¿vale? Y esto ya lo vieron. Esa no depende de la frecuencia. Entonces, lo que vamos a ver acá, ¿sí? Pues va a ser, básicamente va a ser, esto es un amplificador que depende de la frecuencia. Pero, ¿de qué orden es ese amplificador? ¿O de qué orden es ese sistema? ¿De qué orden es este sistema? Es de segundo, ¿no? Sí. Sí, dale. ¿De qué orden es? De segundo. El voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Ahí sí ya chequen ustedes, es 1 sobre quién RC S más 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Sí, Entonces, ¿de qué orden es ese sistema? De hecho, ¿por qué estoy viendo el diagrama de Bode? Que no lo debería de ver. Porque con esto veo también algo de la segunda unidad y nos vamos a ir bien rápido, porque teóricamente pues ustedes ya lo saben, pero lo estoy volviendo a ver porque en la segunda unidad tenemos que ver esto, ¿sí? Entonces, ahorita matamos como 20 pájaros de un tiro, ¿vale? Entonces, considero el siguiente sistema con, eh, en donde, ¿sí? Esta de aquí es su función de qué. Exactamente, es su función de transferencia. Sí les dañaron los dulces del Halloween, ¿eh? ¿De qué orden es el sistema? de primero. Exactamente, es un sistema de primera orden. Pero lo importante aquí, ¿sí? Lo importante es ¿eh? Que ustedes, no me acuerdo en qué materia, no recuerdo en qué materia, ¿sí? Este es el voltaje de entrada. Pues ustedes les pusieron, por ejemplo, viene un cero, prende la fuente y les da, pues vamos a ponerle un volt, ¿no? Por ejemplo. Entonces no sé en qué materia, ustedes ven cuál es la salida que tiene aquí. ¿En qué materia vieron eso? Yo recuerdo que en modelo. Ajá, ¿en qué otra materia? Acuérdense. Y luego le haces así, ¿sí o no? Sí. Entonces esta de aquí, pues es el voltaje de salida, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esta señal de entrada, porque a final de cuentas, esta es la entrada y esta es la salida, ¿sí? ¿Sí? La entrada, ¿sí? Es corriente directa o corriente alterna, por ejemplo. O sea, es un voltaje en corriente continua o un voltaje en corriente alterna. Sería en corriente continua. Exactamente. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? Sería cero.
Entonces, me están diciendo, esto me está diciendo, ¿sí? Esto me está diciendo que esto es igual a 1 sobre ¿quién? A 1. O bien, ¿qué es lo que me está diciendo? El voltaje de entrada va a ser igual al de salida. ¿Para qué valores? Pues para todos los valores que le pongan en corriente continua. Con una pequeña, nada más con una pequeña nota, ¿sí? Acuérdense que aquí, por ejemplo, RC, lo tengo todos RC y así me voy, ¿sí? Aquí llegó a qué? Al 63% del valor final, aquí a cuánto llega, aquí a cuánto llega, pero siempre va a ser esto. Y este valor de carga de esto, porque es una señal exponencial, acuérdense que la solución de esto es igual a ¿quién? A 1 menos ¿quién? E a la ¿qué? Menos 1 sobre RCT. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Para T mayor igual que cero. ¿Todo esto dónde lo vieron? Pues eso se ve en ingeniería de control. ¿Vale? Y lo único que vimos de eso, ¿sí? Porque en esta parte de aquí es la parte que, esta es la parte del transitorio y esta es la parte de quién? De la respuesta en estado estacionario, ¿sí? Pero básicamente lo único que están viendo es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. O sea, la ganancia estática es igual a 1. Pero ¿qué pasa si cambiamos todo? ¿Qué quiere decir que si cambiamos todo ahora? Pues bueno, es que ya no me interesa estar viendo todo en qué, ¿sí? Ya no lo vamos a ver así. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver, jóvenes? En tiempo. No, ahorita no en tiempo discreto. Ahora lo que me interesa es que este queda ¿qué? Ah, en corriente alterna. Pues en corriente alterna. ¿Y qué es lo que pasa? Pues todo esto cambia. Todo esto ya no es cierto. Todo esto lo tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos que cambiar todo. Y eso es donde empieza lo divertido. Eso es donde es muy bonito todo esto. Y es bonito ¿por qué? Pues porque, ¿sí? Pues ya no está tan sencillo, ¿no? ¿Y qué es lo que se empieza a poner en corriente continua? Digo, en corriente alterna cuando S es igual a J omega, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a suceder? ¿Sí? Pues ya la fiesta, ¿sí? Ya llevamos dulces mucho más ricos, ¿no? Empezamos a poner ¿qué? Señales que dependen de la frecuencia, ¿sí? Y ahora necesitamos saber qué me da acá. ¿Sí? Este de aquí, pues básicamente puede ser el voltaje M. Y esta señal, pues puede ser básicamente, ¿sí? BM por quién. ¿Quién es esto? Por el seno de quién. De omega t. Y todavía podemos tener un desfase. Y esto sí es divertido, ¿no? Entonces, ¿qué señal tengo acá?
que tengo aquí a la salida, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Quién se fue a la escuela? ¿Se acuerdan que sale acá? Sí. Sí. Vamos a poner este un Normalmente este está en fase, ¿sí? Pero le podemos poner un cero y este le podemos poner un uno. Entonces me puede salir ahora algo así. Ahí está, ¿no? Y es esta señal. ¿Vale? ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer una nota, ¿sí? Aquí vamos a poner con S igual a J omega. Esto quiere decir que son señales senoidales y J es igual a ¿quién? J al cuadrado es igual a menos uno. Aquí podemos poner una nota, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Consideremos esto, ¿no? Por ejemplo, el A más JB. Si se acuerdan, con A y B, elemento de los números reales, ¿vale? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de estos números complejos? ¿Sí se Sí. acuerdan o no? Entonces, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria.
Perdona, sí voy, estoy haciendo clase. Voy, espérame. No, gracias, perdona. No te digo que estoy tomando clase. Mm, ¿El tiempo? Qué variado. Eh, ¿En el tiempo? Máximo y infinito. ¿Mm? Sí, ¿qué pasó? Voy por él, entonces. Mm. No.
profesor.
Mm. ¿Tienes comida? Dices, vine mañana. Mm. ¿Qué celebra? ¿Agua? Ah, no, no, eso no tengo agua. ¿Tienes agua? Entonces, ¿qué quieres, gata? ¿Cómo estás? En un rato te saco. En un rato te saco.
Ya, frecuencia.
¿Mm? En tu corazón, baby. Mañana, hoy, el rato voy a contar a qué hora tenemos que ir de la escuela. Mañana. El viernes, pues supongo que es a las 12. Ah, lo más seguro, sí. Todo el mundo, pues tenemos que ir todo el mundo a la escuela, no modo que no tendrán que cansar sí o sí. Supongo que ayer, pues, ¿para qué? Mi papá no creo que venga esos días, no sé. Chao. Lo tiene que llevar al INE.
Muy bien. Ya. Y chocho. Pinche vago, ¿quieres salir ya? Estoy ocupado. Hasta la una salgo. Una. Pídele a mi mamá que te saque. Pídele para que más cierto. Aquí estoy en clase, pues ¿qué hago? Igual yo. Y tú también.
Aguántate, mi amor. Ay, no, yo. Hoy ocupado.